Saludos a todos. Se dice que la guerra de Irak dejó cerca de 135.000 muertos y heridos de ambos bandos. Si esta guerra de Irán, Israel y los Estados Unidos se mantiene, tendrá un daño muy exponencial con relación a la guerra de Irak, donde murió tanta gente. En los primeros 5 días, ya el derecho internacional registra unos 1.400 muertos entre Irán y Irán y el Líbano. Yo soy Julián Paula, soy economista, quiero participar, no tratando de determinar quién es el culpable en esta situación, sino planteando las posibles soluciones tan fáciles que están en las manos de los que están contendiendo en esta guerra. Porque siempre se ha dicho que una guerra se sabe cuándo se inicia, pero es muy difícil determinar cuándo se termina. Pero esta sí es bien fácil si buscamos las causas que han generado esta situación. Tanto el Centro de Cooperación del Golfo, CCG, como el Congreso de los Estados Unidos tienen en sus manos el feliz término de esta guerra. Existen 2 razones históricas que voy a pedirle a ustedes permiso para exponerla. La primera es que John Maynard Keynes predijo hace 80 años que si dejaban un sistema de intercambio internacional con una única moneda como patrón de cambios, la economía beneficiada se convertiría en una élite privilegiada que perturbaría el accionar libre de la oferta y la demanda, que perturbaría todas las leyes de la economía y que terminaría en guerras, y que las guerras, las reuniones que se hacían donde participó Maynard Keynes, era precisamente para evitar que en el futuro hubieran otras guerras como la de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, su planteamiento no fue escuchado, pero John Maynard Keynes fue el economista más brillante que representó al capitalismo y que representaba la oferta de cómo las fuerzas productivas del capitalismo tendrían que desarrollarse. Siempre repitió que el enseñoramiento de un país que tuviera el control del cambio internacional convertiría a otros países en sus vasallos y que se crearía el país beneficiario, el amo del mundo. El caso es que Estados Unidos parece que leyeron las recomendaciones de Keynes y se han creído que son los dueños del mundo. Entonces, una sociedad como Irán, que tiene su parlamento, que tiene su constitución, ellos han establecido la forma de ellos, como ellos entienden que deben comportarse, y según el derecho internacional deberíamos respetar cómo ellos se comportan.
pero no es así. Es decir, que la primera causa del asunto es que no escuchamos al más brillante de los economistas capitalistas. Y recalcaba que los que se crean los nuevos faraones van a sabotear el mismo desarrollo de las fuerzas productivas mundiales, y es muy notorio cómo los dueños, los que se creen dueños del mundo, se andan tirando tiros en los pies ellos mismos, porque están saboteando al mismo capitalismo. La otra razón histórica es que la gran crisis del 1929 la creó una burbuja de acciones en un capitalismo que estaba en desarrollo. La crisis más grande que conoció el mundo, el capitalista, se creó en el 1929. Es que usted puede muy fácilmente crear una burbuja. Por ejemplo, si usted tiene una casa que usted, no para vivirla, sino para rentarla, y a las gente que usted les renta la casa se mudan frecuentemente, cada vez que una gente se muda, usted va a incrementar por ley un 10%. Si una gente pagaba 10,000 pesos ahora, cuando venga el otro va a pagar el 10% sobre los 10,000. Si se muda mucha gente, entonces esa casa va a llegar un momento que, si usted no frena la ley, va a resultar ser como lo que dicen, el dicho de nosotros, que dice: tiene mucha espuma y poco chocolate. También la gran crisis del 2008 la creó esta vez la burbuja hipotecaria. ¿Cómo funcionó? Bueno, el sector productivo privado en los Estados Unidos y el mismo gobierno dio facilidades para que se hicieran creaciones de grandes barrios y de muchísimas distintas casas. Yo estuve allí, participaba incluso en la electrificación de las casas, pero luego aparecían los corredores que te convencían de que con la renta que usted pagaba en esa casa, poniéndole 1,000 o 2,000 pesos más, usted podría comprar su propia casa y usted estaba pagando su casa. Es decir, todo el mundo se lanzó a comprar sus casas, y llegó un momento entonces que hubo una crisis capitalista. ¿Y dónde se formó? Cuando las gentes perdieron sus empleos, y entonces el banco se quedaba con la hipoteca. Los bancos, buscando liquidez, rehipotecaban a otro banco, y así esos documentos hipotecarios, esos documentos de esas casas, fueron subiendo de precios. Entonces los bancos se quedaron sin dinero, sin liquidez, y estaban al punto de quebrar todos los bancos. ¿Qué se hizo entonces? Que aparecieron los gobiernos. En el caso nuestro fue el gobierno de Hipólito Mejía. En el caso de Estados Unidos fue el gobierno de Barack Obama, quienes entonces rescataron al sistema bancario con una enorme cantidad de dinero. Las casas, en este proceso, los bancos, los políticos hicieron su agosto. Solamente las familias trabajadoras que fueron para comprar el espejismo de que iban a tener su propia casa, fueron las víctimas de aquel proceso. Pero actualmente existe la razón de esta guerra es otra burbuja capitalista que está en desarrollo.
Esta burbuja es creada porque el Consejo de Cooperación del Golfo, CCG, y los países que exportan petróleo han creado los petrodólares, que son el sustento de que la Reserva Federal de Estados Unidos emita dineros sin respaldo. Los CCG mandan el petróleo, Estados Unidos lo recibe con esos dólares que ellos tampoco quieren, porque saben que son inorgánicos, pero lo convierten en orgánico cuando ellos los invierten en bolsas de valores y los invierten en inteligencia artificial y los invierten en hipotecas. Y pues entonces ellos, por el estrecho de Hormuz, reciben casi el 90% de toda la comida, de todos los alimentos que ellos van a necesitar, de todos los equipos para crear mansiones y para amueblar las mansiones. Estas gentes en Kuwait no trabajan. Tienen un gran problema porque el día entero sin hacer nada, con todo para comer y beber, está convirtiendo en un grupo de alcohólicos, drogadictos. Y allá hay muchos, bastantes científicos, técnicos, profesionales alquilados, dándole asistencia a esas personas que no tienen nada que hacer con su vida, porque desde que nacen le ponen en el acta de nacimiento un cheque de $50,000 que depositan en un banco, generándole intereses. Cuando ya llega a la mayoría de edad, tiene suficiente dinero para comprar lo que le dé su gana. Entonces, se ha creado un gran problema de la vagancia porque no tienen ninguna clase de necesidad. Bueno, los países del Golfo mandan el petróleo y ellos le mandan y los americanos le garantizan la dulce vida a los habitantes de allá, que no trabajan, que no hacen de nada. Allí hay muchas personas inmigrantes de la India, inmigrantes de todos los países, que van a trabajar, no le dan residencia, entran por contrato, hacen su dinero y también se vuelven a ir. Pero hay un problema social muy serio. La vida es para aportar. Están viviendo parasitariamente. Entonces, los países del Golfo son los primeros que deberían de pensar que su dulce vida que están viviendo está perjudicando a la economía mundial y creando trastornos que ellos mismos van a tener que sufrirlo cuando se explote la burbuja, porque es un dinero sin respaldo que crea la Reserva Federal de Estados Unidos, que puede crear en 8 horas $1 billón, costándole apenas 40,000 pesos. O sea, si tú quieres $1 billón, toma $1 billón, y ellos andan regalando los billones. Ahora, ese dinero que nos prestan a nosotros, cuando nosotros pagamos los intereses de la deuda, revaluamos la economía americana. Pero el daño que deja en nuestra economía es tan terrible que la economía mundial va a explotar y crear la burbuja más terrible. Si los gobiernos de Estados Unidos no tuvieran la parte frontal del cerebro ennublado por la creencia de que ellos son
los supremacistas, que son los mejores, y han hecho una burbuja ideológica donde se auto-hipnotizan que ellos son los dueños del mundo y que los demás son algo así como cucarachas. Ustedes no vieron cómo subió el presidente dominicano a saludar a Donald Trump, un vasallo que si lo dejan se arrodilla delante del dueño de República Dominicana. Es una conducta peor la que tiene Donald Trump que la que tenían los primeros, la España colonial con nosotros, de vasallos, esclavos y esclavistas. Ellos son los dueños. Por eso Donald Trump quería que Venezuela le dejara coger el petróleo, que ellos lo vendieran y que le dieran el dinero a quien ellos quisieran. Porque Venezuela es de ellos, Venezuela es de Donald Trump, y a Marco Rubio lo van a poner como el presidente de Cuba o de cualquiera de sus países. Todos esos son distorsiones disparatadas que van a terminar en una frivolidad de la explosión de una burbuja peor que la de 1929. Por lo tanto, estos países, el Congreso de los Estados Unidos y el Golfo y el CCG, el Consejo de Cooperación del Golfo, son los dos principales responsables de que la guerra termine. Simplemente Estados Unidos tiene que volver a hacer lo que tenía hace más de 80 años. ¿Qué tenían ellos? Un banco central que ponía a circular $35 por cada onza de oro que tenía en su banco. Y entonces que Estados Unidos tenga un patrón de comercialización con ese dinero que viene de la producción para negociar con nosotros. Pero mientras Estados Unidos esté creando $1 billón en una hora, que le cuesta solamente darle un hombre a una maquinita para que llene bolsas con $1 billón, nos lo presta a nosotros y nos esclaviza, y entonces ya ese papel sin valor se lleva el 60% de la producción de todo nuestro país año tras año. Y nuestros países no tienen agua, no tienen luz, no tienen comida. Mucha gente muere de hambre. Keynes planteaba algo diferente. Si tienes 2 hombres desempleados, pon uno a hacer un hoyo en la mañana y otro a taparlo en la tarde, que se ganen sus sueldos y salarios. Esta gente que no tienen que llevar a su casa, con su dinero van y compran al supermercado. La gran mayoría no tiene con qué ir a comprar. La leche se pudre, se pasa de fecha. La carne se pudre en los supermercados. Y esta gente siguen besándole la mano al verdugo que mantiene esta situación del supremacismo económico en estos países. La solución está en las manos del CCG, de los países del Golfo, y del Congreso de los Estados Unidos de América, para que legislen y vuelvan a poner su moneda como debe ser, que haya una equidad entre los países del mundo y que se acabe una guerra donde va a morir más gente de Irán que de Estados Unidos, pero van a morir muchos estadounidenses también. Hasta ahora los Estados Unidos reconoce que murieron algunos 5,000 soldados americanos en la guerra de Irak. Fueron 100,000 lo que aportó Irak. Tanto desperdicio humano porque no quieren hacer las cosas correctas. Eso no está bien. Así es que recuerden, la solución está en manos de los países del Golfo y del Congreso
de los Estados Unidos de América. Muchas gracias.